Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Y hoy el tema que está en boga, en las discusiones, es si con este decreto que ha emitido el 11 de mayo del 2020, en el que se dispone de la Fuerza Armada, el gobierno de la República, para hacer labores de seguridad pública de manera transitoria hasta el 2024 bajo la supervisión y acuerdo de el presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, si esto contribuye o fortalece más la militarización de nuestro país. Me parece que hay que tomar en cuenta varios aspectos muy importantes. Primero, eh, hasta donde tengo yo conocimiento, el ejército mexicano no ha incrementado su número de efectivos, se ha mantenido con el número de efectivos con el que el gobierno entrante tomó el poder, y lo que hemos visto es que personal de las Fuerzas Armadas vino a formar parte de lo que es la Guardia Nacional, este órgano constitucional que está ahí vigente y que se está empezando a implementar. Sin embargo, ¿cuánto tiempo cuesta generar un capitán, un teniente, un cadete, un coronel, un general? Tardaría mucho tiempo para la situación de emergencia para constituir la Guardia Nacional. El gobierno de México lo que hizo fue tomar elementos del ejército, de la marina, de sus policías militares para incorporarlos a la Guardia Nacional, mientras iba formando y capacitando a las personas para desarrollar las labores inherentes a la Guardia Nacional, que es una policía que pretende ser una policía civil que hoy se encuentra en su mayoría militarizada. El segundo elemento importante es que del número de efectivos difícilmente el gobierno podría despedir o disminuir estos y dejarlos fuera en el desempleo. Lo que ha hecho es entonces ir destinando a partes de los efectivos del ejército a, a tareas en el que no están usando armas, por ejemplo, Sembrando Vida, ahora en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en la base aérea militar, en otros como la refinería de Dos Bocas, o en labores de construcción de caminos, rehabilitación de hospitales, o como en este caso en la fase 3 que está en posibilidad de que las instalaciones militares den espacio a civiles para que la capacidad instalada y la reconversión hospitalaria para hacer frente a la pandemia pueda ampliarse. De la misma manera, me parece, los que damos seguimiento a los casos de violaciones a los derechos humanos, que al menos de parte del Poder Ejecutivo no hay una orden para que se cometan violaciones a los derechos humanos, masacres, ejecuciones o disponer de la fuerza pública o militar para eso a nivel federal. Por ahí hay dos asuntos que quedaron como en la sombra, uno en Tamaulipas y el otro en Guerrero, en Iguala, en los que pues se está investigando si hay abusos de parte de las policías que junto con elementos del ejército actuaron en esos lugares, pero pareciera que la idea no es ordenar las masacres o las acciones. De hecho, hemos visto los reclamos que se hicieron cuando la situación del enfrentamiento a los grupos de extracción de petróleo y de gases y derivados del petróleo como gasolinas, lo que se llama el huachicoleo, los elementos de la Guardia Nacional se mantuvieron expectantes y no enfrentaron a la población. En fin, hay que reflexionar, yo creo que es un momento importante, hay que debatirlo bien, cuando menos si tenemos ya una temporalidad para que los elementos de las Fuerzas Armadas vayan saliendo de estas labores de policía. Hay una situación que se ha agravado con la pandemia y el hecho de que los cuerpos de seguridad, las policías, las personas que mantienen sana distancia,
han favorecido que grupos de delincuencia sigan actuando de manera violenta en diferentes lugares del país. Es cierto que en materia de seguridad pública todavía tenemos una situación bastante grave, pero hay que recordar que los operativos Rápido y Furioso y el anterior de este, Receptor Abierto, fueron operativos en los que el propio Estados Unidos, en apoyo del gobierno en turno en aquellas épocas, permitieron y armaron a los grupos de delincuencia, y con ellos también se favorecieron mecanismos para las acciones de lavado de dinero que permitieron un incremento tan grande como el que hoy existe. Hemos visto que empieza ya con la unidad de inteligencia financiera, empiezan a haber cambios respecto a los recursos de los grandes grupos delincuenciales, y esto va ayudando a mermar un poco la capacidad de corrupción y de fuego, pero todavía la situación es bastante grave. Estamos muy cerca de cumplir 2 años de este gobierno. Creo que hay que demandarle más acción, pero también hay que comprender que fue un proceso larvado de más de 30 años, que inicia con el decreto de Carlos Salinas de Gortari, cuando crea la Policía Federal, la Policía Federal Preventiva. En aquel momento, que la quería elevar al rango constitucional, no fue posible. Luego vino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictó 5 tesis jurisprudenciales que permitieron que seguridad pública y seguridad nacional fueran como equiparables o equivalentes, y eso permitió el proceso de participación del ejército. Hasta donde sabemos, no hay órdenes como las que se dieron en las masacres de los sexenios anteriores, en las que se les permitía o se les pedía a los elementos de las Fuerzas Armadas de abatir a delincuentes en horas de oscuridad. Lo más importante es el momento de hoy de nosotros como sociedad civil, como organizaciones garantes de los derechos humanos, que nos mantengamos vigilantes, expectantes y denunciando cualquier violación a derechos humanos que cometan las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad pública, también a nivel municipal, estatal o federal. Seguimos luchando por la importancia de que se libere a los presos políticos, a que se libere a todas aquellas personas que fueron víctimas de delitos fabricados por esta ley, que fue la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que previó y permitió un estatuto de ley ad hoc que ha facilitado la violación de derechos humanos respetando la norma interna, y todavía se encuentran vigentes estas leyes. Hay que cambiar eso. Creemos que la amnistía que da el gobierno de México es un elemento importante, pero no es suficiente, porque en los periodos del neoliberalismo se vino gestando un narcoestado policíaco militar en el que la fabricación de delitos, la generación de presuntos culpables, fue una de los acentos que hubo, y hoy tenemos una gran secuela de personas que se encuentran privadas de su libertad, acusadas de delitos graves como homicidio, delincuencia organizada, secuestro, y que pues no tienen opción de salir libres, a pesar de que hemos dado cuenta de los montajes mediáticos, de la utilización de los recursos facciosos del derecho, y como ya ha salido a relucir con el tema de Genaro García Luna, toda esta gran cantidad de actos de corrupción en ese proceso de narcoestado policíaco militar, que hoy todavía no podemos salir. Creemos que el marco jurídico debe ponerse a tono con los estándares internacionales, y que la pena máxima pudiera ser de 20 años, conmutables a 10, en los que la prisión fuera fundamentalmente para aquellas personas que realmente ponen en riesgo a la población, y el resto de las personas que cometieron ilícitos, que se busquen mecanismos de pena sustitutiva y alternativa para que paguen el daño, reparen los daños, se les tenga bajo vigilancia y supervisión, pero sobre todo que no generen gastos al erario y que no alimenten un sistema de corrupción en los centros penitenciarios y en el sistema
de procuración e impartición de justicia. Seguiremos ampliando estos debates. Soy Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Les invitamos a que se sumen a la campaña que estamos luchando, Tortura Nunca Más, ni culpable fabricado, y a la campaña internacional por la libertad de los presos políticos. Libres les queremos, nadie suelta la mano de nadie. Un abrazo para todos desde la sana distancia. Seguimos unidos y fraternos por los derechos humanos.